Todo lo que crees sobre por qué Satanás tiene poder en la tierra está equivocado. Monroe descubrió algo que la mayoría de pastores nunca te dirán porque destruye completamente la teología que te han enseñado. Escucha esto con atención. Satanás no tiene poder en la tierra porque sea más fuerte que Dios. No lo tiene porque Dios esté peleando contra él en alguna guerra cósmica épica. Y definitivamente no lo tiene porque Dios permita el mal por razones misteriosas que nadie entiende. Satanás tiene poder en la tierra por una razón brutalmente simple que Monroe explicaba con claridad devastadora, porque un ser humano se lo dio legalmente. Y Dios no puede simplemente quitárselo sin violar su propio sistema de gobierno. Déjame repetir eso porque es absolutamente revolucionario. Dios mismo no puede desalojar a Satanás de la tierra sin romper las leyes del reino que él estableció. ¿Por qué? Porque Dios delegó la autoridad sobre la tierra a los humanos. Y cuando Adán transfirió esa autoridad a Satanás, creó una situación legal que requiere a otro humano para resolverla. Esto no es teología complicada. Es gobierno básico del reino. Si esto te intriga tanto como me intrigó cuando lo descubrí de Monroe, déjame decirte que vas a ver guerra espiritual con ojos completamente nuevos en los próximos minutos. Porque la mayoría de nosotros crecimos pensando que la batalla espiritual es básicamente pedirle a Dios que pelee por nosotros. Que si oramos lo suficientemente fuerte, Dios va a intervenir y destruir al diablo. Que nuestra tarea es básicamente ser buenos y esperar que Dios haga el trabajo pesado. Y por eso tantos cristianos están siendo aplastados espiritualmente. Porque están operando bajo un paradigma religioso que no tiene nada que ver con cómo funciona el reino. Monroe pasó décadas estudiando cómo funcionan los gobiernos terrenales para entender cómo funciona el gobierno celestial. Y descubrió algo extraordinario sobre delegación de autoridad que cambia completamente nuestra comprensión de guerra espiritual. Hoy vas a descubrir por qué Satanás es ilegal pero está operando bajo autoridad legal. Vas a entender por qué Dios requiere que humanos recuperen lo que humanos perdieron. Y vas a aprender cómo ejercer tu autoridad legal como ciudadano del reino para desalojar poderes oscuros de tu territorio. Esto no es oración pasiva esperando que Dios haga algo. Esto es gobierno activo ejerciendo la autoridad que Jesús ya recuperó para ti. Si esto resuena contigo, suscríbete ahora porque vamos a sumergirnos profundo en las revelaciones del reino que Monroe nos dejó. Y deja un comentario contándome, ¿alguna vez te preguntaste por qué Dios no simplemente destruye a Satanás si es todopoderoso? Ahora prepárate. Porque lo que viene va a explotar tu comprensión de autoridad espiritual. Para entender esto, primero necesitamos examinar el paradigma que todos creíamos. Crecimos con una imagen de guerra espiritual que básicamente es una película de Hollywood. Dios en el cielo, Satanás en el infierno, y nosotros aquí en la tierra atrapados en medio de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Y nuestra tarea como cristianos es básicamente elegir un bando y esperar que Dios gane al final. ¿Te suena familiar? La mayoría de predicadores te enseñan que el mundo está bajo el poder del diablo porque vivimos en tiempos finales. Que Satanás está suelto haciendo estragos y solo podemos orar, ayunar y esperar que Dios intervenga. Que la batalla es del Señor y nosotros básicamente somos espectadores con pom-poms espirituales. Y cuando enfrentas opresión demoníaca real, cuando algo oscuro está atacando tu familia, tu mente, tu negocio, te enseñan a hacer lo mismo que todos hacen, pedirle a Dios que pelee por ti. Señor, derrota al enemigo. Dios, destruye las obras del diablo en mi vida. Padre, hazme libre de esta opresión. Y esperas. Y oras más fuerte. Y ayunas. Y tal vez lees más Biblia. Porque te dijeron que si tienes suficiente fe, Dios va a intervenir milagrosamente y resolver todo. Pero aquí está el problema que nadie te explica. ¿Por qué Dios no simplemente destruye a Satanás ahora mismo si es todopoderoso?
¿Por qué permite que el diablo continúe operando en la tierra si Dios lo ama tanto y quiere lo mejor para ti? La respuesta religiosa tradicional es vaga e insatisfactoria. Dios tiene sus razones misteriosas. O Dios permite el mal para probar nuestra fe. O mi favorita, no podemos entender los caminos de Dios. Básicamente te dicen que no hagas preguntas y simplemente confíes. Y mientras tanto, Satanás continúa operando con poder real en la tierra, destruyendo familias, oprimiendo naciones, cegando mentes. Y tú estás ahí orando pasivamente esperando que Dios haga algo al respecto. Monroe miraba esta confusión teológica y veía exactamente el problema. No es que Dios sea débil. No es que Dios no quiera ayudarte. No es que estés falto de fe o necesites orar más fuerte. El problema es que la religión te enseñó un paradigma que no tiene nada que ver con cómo funciona el gobierno del reino. Porque ves, en el paradigma religioso tradicional, todo es espiritual y místico. Dios hace guerra contra Satanás en dimensiones celestiales y nosotros básicamente esperamos a ver quién gana. Oramos como si estuviéramos enviando mensajes al cielo rogando que Dios intervenga en la tierra. Es totalmente pasivo, totalmente dependiente y totalmente contrario a cómo Monroe entendía el reino. Porque Monroe estudiaba gobiernos. Y en cualquier gobierno funcional hay algo llamado delegación de autoridad. Hay territorios asignados. Hay representantes legales. Hay sistemas de jurisdicción. Y cuando empiezas a ver la tierra no como campo de batalla místico sino como territorio legal con autoridad delegada, todo cambia. La pregunta ya no es, ¿por qué Dios permite que Satanás opere? La pregunta correcta es, ¿bajo qué autoridad legal está operando Satanás en territorio que fue asignado a humanos? Y esa pregunta tiene una respuesta devastadoramente clara que Monroe descubrió en Génesis. Una respuesta que explica exactamente por qué Dios no puede simplemente destruir a Satanás sin violar su propio sistema de gobierno. Una respuesta que cambia completamente cómo haces guerra espiritual. ¿Estás listo para ver esto? Porque una vez que entiendas el sistema legal del reino, nunca más vas a orar como víctima pasiva rogando que Dios haga algo. Vas a operar como ciudadano del reino ejerciendo autoridad legal sobre tu territorio. Y eso cambia absolutamente todo. Ahora bien, permíteme mostrarte el descubrimiento revolucionario que lo cambia todo. Monroe estudiaba Génesis como abogado estudiando un documento legal. No como teólogo buscando simbolismos espirituales. No como predicador buscando sermones inspiradores. Como alguien entrenado en gobierno tratando de entender exactamente qué tipo de autoridad fue delegada y a quién. Y descubrió algo absolutamente revolucionario. En Génesis 1, 26-28, Dios no está dando una bendición espiritual vaga. Está haciendo una delegación legal formal de autoridad territorial. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y que tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales, toda la tierra y todos los reptiles. Dominio. Esa es terminología de gobierno, no de religión. Monroe explicaba que cuando Dios dice dominio, está usando lenguaje de reyes. Está delegando autoridad gubernamental sobre un territorio específico. La tierra. No el cielo. No el universo. La tierra. Dios retuvo autoridad sobre los cielos. Los cielos son del Señor, pero la tierra la dio a los hijos de los hombres. Salmo 115, 16. Esa es una declaración legal de jurisdicción territorial. El cielo es territorio de Dios. La tierra es territorio humano bajo delegación divina. ¿Por qué es esto absolutamente crítico? Porque en cualquier sistema de gobierno funcional, cuando delegas autoridad sobre un territorio, no puedes simplemente violar esa delegación sin destruir todo el sistema.
Si un rey le da autoridad a un gobernador sobre una provincia, el rey no puede simplemente entrar y gobernar directamente sin socavar su propia estructura de delegación. Tiene que trabajar a través del gobernador que tiene autoridad legal sobre ese territorio. Esto es gobierno básico. Y Monroe entendía que Dios opera bajo sus propias leyes de gobierno. Ahora mira lo que pasa en Génesis 3. Adán no solo comete un pecado espiritual, comete un acto de traición legal. Toma la autoridad que Dios le delegó sobre la tierra y la transfiere a Satanás al obedecer su voz en lugar de la voz de Dios. En lenguaje gubernamental, Adán le entregó las llaves del territorio a un invasor extranjero. Y aquí está lo devastador que Monroe explicaba con claridad brutal: Satanás ahora tiene autoridad legal sobre la tierra. No porque sea más poderoso que Dios. No porque Dios lo permita por razones misteriosas. Porque un humano con autoridad legal se la transfirió. Por eso Pablo llama a Satanás el Dios de este siglo en 2 Corintios 4:4. Por eso Juan dice el mundo entero está bajo el poder del maligno en 1 Juan 5:19. Por eso Jesús llama a Satanás el príncipe de este mundo en Juan 14:30. No son metáforas poéticas. Son declaraciones legales de jurisdicción. Satanás es un gobernante ilegal operando bajo autoridad legal que le fue transferida. Déjame explicar eso porque es absolutamente crítico. Monroe usaba la analogía de un ladrón que entra a tu casa. El ladrón no tiene derecho legal de estar ahí. Es un intruso ilegal. Pero si tú le das las llaves de tu casa, ahora está operando bajo autoridad que tú le diste. Sigue siendo ilegal moralmente, pero legalmente tiene acceso porque tú se lo otorgaste. Eso es exactamente lo que pasó en el Edén. Satanás no tenía derecho de estar en la tierra. Era un invasor ilegal. Pero cuando Adán le obedeció, le transfirió la autoridad legal que Dios le había dado. Y ahora Satanás está operando bajo autoridad legal transferida. Y aquí está la parte que explota la teología tradicional. Dios no puede simplemente quitarle esa autoridad a Satanás sin violar su propio sistema de delegación. Piénsalo. Si Dios le dio autoridad sobre la tierra a humanos y un humano se la transfirió a Satanás, ¿qué requiere para recuperarla legalmente? Otro humano. Dios no puede hacer esto directamente porque sería violar su propia estructura de gobierno. Sería admitir que la delegación a humanos no significaba nada. Que cuando las cosas se ponen difíciles, Dios simplemente ignora sus propias leyes y hace lo que quiere. Pero Dios no opera así. Monroe era enfático en esto. El reino de Dios funciona bajo leyes, bajo principios, bajo sistemas de delegación que Dios mismo respeta. Porque un gobierno que no respeta sus propias leyes no es gobierno, es caos. Por eso Dios necesitaba a otro humano para recuperar legalmente lo que el primer humano perdió. Por eso Jesús tuvo que venir como humano, no solo como Dios. Tenía que ser el segundo Adán. Tenía que tener autoridad legal humana para desafiar y derrotar la autoridad que Satanás obtuvo del primer Adán. Si estas revelaciones del reino te están impactando, dale like ahora y comparte este video con alguien que necesita entender cómo funciona realmente la autoridad espiritual. Porque lo que viene te va a mostrar exactamente cómo ejercer la autoridad que Jesús ya recuperó para ti. Esto no es teoría teológica abstracta. Esto es gobierno práctico del reino que cambia cómo enfrentas cada batalla espiritual. Y Monroe tenía un nombre específico para esto: autoridad legal delegada. Ese es el principio que todo ciudadano del reino necesita entender para operar efectivamente en guerra espiritual. Porque si no entiendes bajo qué autoridad estás operando, vas a estar rogándole a Dios que haga algo que Él ya delegó a ti. Profundicemos ahora en cómo funciona exactamente este sistema legal del reino. Porque Monroe no solo explicaba el problema.
Explicaba toda la estructura de autoridad delegada que hace que el reino funcione. Y cuando entiendes esto, tu guerra espiritual pasa de súplicas pasivas a ejercicio activo de autoridad legal. Primer principio que Monroe enseñaba: en el reino, toda autoridad fluye de arriba hacia abajo mediante delegación. Dios tiene autoridad absoluta sobre todo, pero eligió no ejercer autoridad directa sobre la tierra. En cambio, la delegó a humanos creados a su imagen con capacidad de gobernar. ¿Por qué? Porque Dios quería hijos, no robots. Quería gobernantes que ejercieran dominio por elección, no por control divino directo. Es como un rey que tiene múltiples provincias. El rey tiene autoridad absoluta sobre todo el reino, pero no gobierna cada provincia directamente. Delega autoridad a gobernadores que representan su autoridad en cada territorio. Esos gobernadores no tienen autoridad propia. Tienen autoridad delegada del rey. Pero mientras operen bajo la autoridad del rey, su palabra es la palabra del rey en ese territorio. Eso es exactamente lo que Dios hizo con Adán en la tierra. Adán no tenía autoridad propia. Tenía autoridad delegada de Dios. Pero mientras operara bajo la autoridad de Dios, su palabra era la palabra de Dios en la tierra. Por eso Dios le dio a Adán la tarea de nombrar a todos los animales. No porque Dios no supiera qué nombres ponerles. Porque estaba estableciendo que Adán tenía autoridad legal para determinar cómo funcionaban las cosas en su territorio. Lo que Adán nombraba, quedaba nombrado. Lo que Adán decidía, quedaba decidido. Porque estaba operando bajo autoridad delegada de Dios. Segundo principio: la autoridad delegada puede ser transferida, pero solo por quien la recibió. Aquí está lo crítico que Monroe enfatizaba constantemente. Cuando Adán obedeció a Satanás en lugar de Dios, no solo cometió un pecado personal, transfirió autoridad territorial. Le dio a Satanás acceso legal al territorio que Dios le había delegado. Satanás no podía tomar esa autoridad por fuerza. No tenía derecho legal. Por eso tuvo que usar engaño. Tenía que conseguir que Adán voluntariamente le transfiriera la autoridad. Y cuando Adán lo hizo, Satanás se convirtió en el príncipe de este mundo, no por conquista militar, sino por transferencia legal de autoridad. Tercer principio: solo quien perdió la autoridad, o su representante legal, puede recuperarla. Este es el principio que explica toda la misión de Jesús. Dios no podía simplemente venir y quitarle la autoridad a Satanás directamente. ¿Por qué? Porque fue un humano quien la transfirió. Un humano tenía que recuperarla. Pero había un problema. Todos los humanos descendientes de Adán nacían bajo el reino de Satanás. Nacían en territorio enemigo. Nacían sin autoridad legal para desafiar al príncipe que gobernaba ese territorio. Necesitabas un humano que viniera de fuera del sistema. Un humano que no naciera bajo la autoridad de Satanás. Un humano que tuviera autoridad legal original conectada directamente a Dios. Por eso Jesús tuvo que nacer de una virgen mediante intervención sobrenatural. No era solo un milagro bonito para la historia navideña. Era un requisito legal. Jesús tenía que evitar nacer bajo la línea de autoridad que pasaba de Adán a través de reproducción humana normal. Tenía que ser el segundo Adán, un humano con autoridad legal original, no derivada del primer Adán. Y como humano con autoridad legal, Jesús podía legalmente desafiar la autoridad que Satanás había robado. Monroe explicaba que todo lo que Jesús hizo en la tierra fue establecer esto legalmente. Cada tentación que resistió, cada demonio que expulsó, cada milagro que realizó, todo era demostración de que había un humano operando bajo autoridad legal mayor que la de Satanás. Y cuando Jesús murió en la cruz, no fue derrota. Fue la trampa legal final. Satanás mató a un humano inocente. Un humano que no tenía pecado, que no estaba bajo su jurisdicción legal.
Y al hacerlo, Satanás violó su propia autoridad legal. Es como si un gobernador corrupto ejecutara ilegalmente a un ciudadano inocente de otra provincia. Acaba de cometer un crimen que le quita su autoridad legal para gobernar. Por eso la resurrección no fue solo victoria sobre la muerte. Fue la declaración legal de que Jesús había recuperado la autoridad que Adán perdió. Y aquí está lo revolucionario que Monroe enseñaba sobre esto. Jesús no recuperó esa autoridad para quedársela. La recuperó para delegarla nuevamente a humanos. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, Mateo 28:18. Jesús declaró autoridad total recuperada. Y luego inmediatamente dijo, por tanto, vayan ustedes. Delegó esa autoridad a sus discípulos. Cuarto principio, la autoridad delegada debe ser ejercida activamente por quien la recibe. Este es el principio que la mayoría de cristianos completamente no entiende. Jesús no recuperó la autoridad para que tú te sientes pasivamente esperando que Él haga todo. La recuperó para delegártela a ti como ciudadano del reino. Pero la autoridad delegada no funciona automáticamente. Tiene que ser ejercida. Es como un policía que tiene autoridad legal delegada del gobierno. Esa autoridad existe en papel. Pero si el policía nunca la ejerce, si solo lleva la placa pero nunca confronta el crimen, su autoridad es irrelevante en las calles. Monroe era brutalmente claro en esto: autoridad sin ejercicio es autoridad desperdiciada. Jesús te dio autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, para desatar lo que está atado y atar lo que está suelto, para traer el reino del cielo a la tierra. Pero si nunca ejerces esa autoridad, si solo oras pasivamente pidiendo que Dios haga algo que Él ya delegó a ti, esa autoridad permanece dormida. Satanás no tiene autoridad legal sobre ti como ciudadano del reino. Pero si tú no sabes que tienes autoridad sobre él, va a continuar operando en tu vida como si la tuviera. Es como un ladrón que fue legalmente desalojado de una casa. Ya no tiene derecho legal de estar ahí. Pero si los nuevos dueños no saben que tienen autoridad legal y el ladrón simplemente continúa actuando como si fuera dueño, puede seguir operando ilegalmente simplemente porque nadie ejerce su autoridad para echarlo. Eso es exactamente lo que pasa en guerra espiritual. Satanás ya fue legalmente derrotado en la cruz. Ya no tiene autoridad legal sobre ciudadanos del reino. Pero si tú no sabes eso, si operas como víctima en lugar de como gobernante, él va a continuar oprimiéndote ilegalmente. Y tú vas a estar ahí rogándole a Dios que haga algo, cuando Dios ya hizo todo lo necesario legalmente y está esperando que tú ejerzas la autoridad que Él te delegó. ¿Ves la diferencia total? No estás rogando que Dios pelee por ti. Estás ejerciendo la autoridad que Jesús ya recuperó para ti. Estás operando como representante legal del reino en tu territorio. Estás desalojando poderes oscuros que no tienen derecho legal de estar ahí. Eso es guerra espiritual desde la perspectiva del reino. Y cuando entiendes esto, todo cambia en cómo confrontas cada batalla. Veamos ahora cómo aplicar esto prácticamente en tu reino personal. Porque conocimiento sin aplicación es información muerta. Revelación sin acción es entretenimiento espiritual. Entonces, ¿cómo ejerces exactamente esta autoridad legal en tu vida diaria? Primero, necesitas un cambio radical de mentalidad sobre quién eres. La mayoría de cristianos se ven a sí mismos como pecadores salvados por gracia tratando de sobrevivir en territorio enemigo. Y cuando enfrentan opresión espiritual, reaccionan como víctimas indefensas gritando por ayuda. Pero ese no es tu identidad en el reino. Eres ciudadano del reino. Representante legal de Jesucristo en la tierra. Embajador con autoridad delegada para traer el gobierno del cielo a tu esfera de influencia. Monroe usaba la analogía de un embajador. Cuando un embajador de Estados Unidos habla en un país extranjero,
no está hablando como ciudadano privado. Está hablando con la autoridad del gobierno estadounidense detrás de él. Su palabra es la palabra del gobierno que representa. No porque sea poderoso personalmente, sino porque tiene autoridad delegada. Eso eres tú en guerra espiritual. No estás peleando con tu propio poder. Estás operando bajo la autoridad de Jesucristo que ya derrotó a Satanás legalmente. Cuando ejerces autoridad sobre demonios, no es porque seas súper espiritual. Es porque eres representante legal del Rey que tiene toda autoridad. Segundo, necesitas identificar específicamente dónde Satanás está operando ilegalmente en tu vida. Monroe enseñaba que Satanás no tiene acceso legal a ciudadanos del reino, pero opera mediante 3 puntos de entrada ilegales. Punto de entrada número 1, fortalezas mentales. Pensamientos, creencias, mentalidades que contradicen la verdad del reino. Cuando aceptas mentiras, nunca voy a ser libre, soy víctima, no tengo poder, le das a Satanás territorio mental donde operar ilegalmente. Punto de entrada número 2, pecado sin arrepentir. Áreas de tu vida donde conscientemente estás operando fuera del reino. Pecado persistente crea brechas legales donde poderes oscuros pueden operar. Punto de entrada número 3, acuerdos generacionales. Patrones de opresión que pasaron de generaciones anteriores. No porque heredaste pecado, sino porque acuerdos espirituales crearon acceso legal que continúa operando. Identifica específicamente dónde estás experimentando opresión ahora mismo. ¿Hay opresión mental? Pensamientos obsesivos, depresión persistente, ansiedad paralizante que no responde a nada. ¿Hay opresión en relaciones? Patrones destructivos que se repiten, conflictos irracionales, ataduras emocionales tóxicas. ¿Hay opresión financiera? Ciclos de pobreza que nunca se rompen, autosabotaje económico, bloqueos sobrenaturales a prosperidad. ¿Hay opresión física? Enfermedades crónicas sin explicación médica, ataques repetidos a tu salud, debilidad persistente. Identifica específicamente. Porque guerra espiritual efectiva es precisa, no general. Tercero, cierra puertas legales mediante arrepentimiento y renuncia. Esto no es solo decir perdóname Señor genéricamente. Es identificar específicamente dónde diste acceso legal y cerrarlo. Si es una fortaleza mental, identificas la mentira específica que aceptaste. La reconoces como contraria a la verdad del reino. Y declaras la verdad legal sobre tu identidad. Renuncio a la mentira de que soy víctima. Declaro la verdad legal de que soy ciudadano del reino con autoridad delegada. Si es pecado persistente, no solo te sientes mal por ello. Te arrepientes específicamente, cierras esa puerta legal y declaras que Satanás ya no tiene acceso por esa vía. Si es generacional, rompes específicamente acuerdos espirituales que tus ancestros hicieron. En el nombre de Jesús, rompo todo acuerdo generacional con opresión específica. Declaro que mi familia está bajo nueva autoridad legal, la autoridad del reino. Cuarto, ejerces autoridad legal directamente sobre poderes demoníacos. Esto no es súplica. No es rogando que Dios haga algo. Es declaración legal de autoridad. En el nombre de Jesús, yo comando a todo espíritu de opresión específica que salga de mi vida ahora. No tienes autoridad legal aquí. Esta es propiedad del reino. Monroe enfatizaba que tú no discutes con demonios. No negocias. No suplicas. Ejerces autoridad legal que ya te fue delegada. Es como un policía desalojando a un criminal. No le ruega que se vaya. No discute si tiene derecho de estar ahí. Simplemente ejerce su autoridad legal, estás bajo arresto. Sal ahora. Eso es exactamente como confrontas poderes demoníacos. Con autoridad legal, no con emociones religiosas.
Quinto, mantén tu territorio mediante vigilancia continua. Autoridad ejercida una vez no es suficiente. Tienes que mantener tu territorio. Jesús habló de esto en Mateo 12, 43-45. Cuando un espíritu inmundo sale, busca oportunidad de regresar. Y si encuentra la casa vacía, regresa con 7 espíritus peores. Mantener territorio significa llenarte constantemente de la palabra del reino, no solo leer Biblia pasivamente. Ejercer autoridad inmediatamente cuando detectas opresión. No darle a Satanás ninguna nueva puerta legal mediante pecado. Operar consciente de tu identidad como ciudadano del reino. Monroe comparaba esto con un gobernador que mantiene orden en su provincia. No solo expulsa criminales una vez y se olvida. Establece sistemas de justicia. Mantiene presencia de autoridad. Confronta crimen inmediatamente cuando aparece. Tu vida es tu provincia. Jesús te dio autoridad legal sobre ella. Ahora gobiérnala como ciudadano del reino. Y aquí está lo fascinante que Monroe enseñaba. Cuando empiezas a ejercer autoridad legal consistentemente en tu esfera personal, tu territorio se expande. Porque autoridad ejercida crece. Autoridad ignorada se atrofia. Empiezas con autoridad sobre tu mente. Luego sobre tus relaciones. Luego sobre tu familia. Luego sobre tu negocio. Luego sobre tu comunidad. No porque te vuelves más poderoso. Porque aprendes a ejercer la autoridad que siempre tuviste como representante legal del rey. Eso es guerra espiritual desde la perspectiva del reino. No súplicas pasivas, sino gobierno activo. Y ahora, para cerrar estas revelaciones transformadoras, déjame contarte lo que acabas de descubrir que la mayoría de cristianos nunca entiende. Satanás tiene poder en la tierra no porque sea rival de Dios. No porque Dios permita el mal misteriosamente, sino porque un humano con autoridad legal se lo transfirió y Dios respeta su propio sistema de delegación lo suficiente para requerir que otro humano lo recupere legalmente. Jesús ya hizo esa recuperación legal en la cruz. Ya derrotó a Satanás. Ya reclamó la autoridad que Adán perdió. Pero no se quedó con esa autoridad solo para él. La delegó nuevamente a ciudadanos del reino. A ti. Y ahora espera que tú la ejerzas activamente en tu territorio. Esto no es súplica pasiva. Esto es gobierno activo del reino. Y cambia completamente cómo enfrentas cada batalla espiritual. Cuando entiendes que tienes autoridad legal delegada del rey que derrotó a Satanás, ya no ruegas como víctima. Declaras como gobernante. Cuando enfrentas opresión demoníaca, ya no dices Señor, por favor ayúdame. Dices en el nombre de Jesús, yo comando que salgas ahora porque no tienes autoridad legal aquí. ¿Ves la diferencia total en el tono? En la postura. En la efectividad. A partir de ahora, cuando enfrentes cualquier forma de opresión espiritual, vas a recordar este principio del reino. Primero vas a identificar específicamente dónde Satanás está operando ilegalmente. No vas a aceptar opresión genérica. Vas a ser preciso, ¿es mental? ¿Emocional? ¿Relacional? ¿Financiera? ¿Física? Segundo, vas a cerrar puertas legales mediante arrepentimiento específico. No súplicas generales, sino identificación precisa de donde diste acceso legal y cierre intencional de esas puertas. Tercero, vas a ejercer autoridad legal directamente sobre poderes oscuros. No con emociones religiosas, sino con declaración legal de autoridad delegada. Y cuarto, vas a mantener tu territorio mediante vigilancia continua. Porque autoridad ejercida consistentemente expande tu influencia del reino. Esto no es teoría teológica para debatir en estudios bíblicos. Esto es gobierno práctico del reino para aplicar inmediatamente en cada batalla que enfrentas. Y cuando empiezas a operar así,
vas a ver resultados que nunca viste con oración pasiva. Porque finalmente entiendes cómo funciona el sistema legal del reino. Entiendes tu identidad como representante legal de Jesucristo. Entiendes que Satanás ya fue derrotado legalmente y solo continúa operando donde encuentra cristianos que no saben ejercer su autoridad. Monroe tenía una frase que definía todo esto perfectamente. Satanás es un rey destronado actuando como si todavía tuviera el trono. Tu trabajo no es rogarle a Dios que lo destroce. Tu trabajo es ejercer la autoridad legal que ya te fue delegada para desalojarlo de tu territorio. Imagina cómo sería tu vida si operaras consistentemente bajo esta revelación. Imagina enfrentar cada ataque demoníaco no con miedo pasivo sino con autoridad legal activa. Imagina no estar constantemente en modo defensivo rogando protección, sino en modo ofensivo expandiendo territorio del reino. Imagina toda Latinoamérica levantándose con esta comprensión. Millones de ciudadanos del reino ejerciendo autoridad legal sobre sus territorios. No víctimas pasivas esperando que Dios haga algo, sino gobernantes activos trayendo el reino del cielo a la tierra. Eso no es fantasía espiritual. Eso es exactamente lo que Jesús delegó a la iglesia cuando dijo: toda autoridad me ha sido dada, por tanto vayan ustedes. La autoridad ya fue recuperada legalmente. Ahora requiere ser ejercida prácticamente. Este es solo el comienzo de lo que Monroe tiene para enseñarnos sobre el reino. Suscríbete para continuar este viaje de descubrimiento donde revelaciones como esta transforman completamente cómo vives tu fe. Y si esta revelación sobre autoridad legal te impactó como me impactó a mí la primera vez que la escuché de Monroe, comparte este video. Porque hay millones de cristianos batallando espiritualmente sin saber que ya tienen la autoridad legal para ganar. Deja un comentario contándome en qué área específica de tu vida vas a empezar a ejercer tu autoridad legal como ciudadano del reino. El reino no es religión pasiva. Es gobierno activo. Y tú acabas de descubrir cómo gobierna un ciudadano del reino.